Hola, bienvenidos. Un verdadero gusto encontrarnos aquí en Cadena de Valor para seguir de cerca lo que ocurre con la producción de la región central de la República Argentina. En este programa, hablaremos un poco de economía, ¿no? Porque se asumió el nuevo presidente y la idea es conocer algunos lineamientos. ¿De qué manera? Y vamos a entrevistar aquí en piso a un economista local, Alejandro Pereira, que nos va a ayudar justamente a pensar la nueva economía que viene. Otros temas que estarán presentes, un convenio entre la Universidad Nacional de Villa María y el sector lácteo nicaragüense. ¿Cuál es la idea? Tratar de promover justamente innovaciones a través de investigaciones y del trabajo realizado por la universidad local, en este caso, ¿no es cierto?, en Nicaragua. Un tema realmente interesante que estará también en esta edición. Y cerramos también en este programa con una serie de notas que hemos mantenido sobre una problemática que afecta a toda la cadena lechera y que tiene que ver con las micotoxinas. Estos temas entonces presentes aquí en Cadena de Valor. Este bloque es auspiciado por la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentina. Bien, comenzamos entonces con el desarrollo del programa. Como decíamos en los títulos, nos acompaña Alejandro Pereira, economista, docente, investigador de la Universidad Nacional de Villa María. Alejandro, como siempre, un gusto que nos estés acompañando. Un gusto, gracias por la invitación. Y por supuesto, con él vamos a tratar de desentrañar, de pensar un poco los futuros ejes, ¿no? Las tendencias, por dónde, cuáles son los principales puntos que tendrá la economía argentina en este nuevo periodo que se ha inaugurado recientemente con la asunción de Alfredo Fernández a la presidencia de la Nación. En realidad, Alejandro, se ha hablado poco, pero en la conferencia de prensa, ¿no?, del nuevo ministro, por ahí hay algunos trazos, ¿no?, de lo que podrá ser, tal vez, los lineamientos económicos. Sí, vamos a darle el beneficio de la duda. El ministro es nuevo, así que vamos a darle el beneficio de la duda. Hay lineamientos interesantes, por ejemplo, el plantear que se necesita un plan de características integrales es un lineamiento interesante. El pensar que ese plan tiene que tener características de consistencia es un lineamiento interesante. No hay puntos precisos sobre la política económica, pero sí hay una idea marco que me parece que es apropiada para la circunstancia económica, ¿no? Justamente cuando conversábamos hace un tiempito atrás, tratando justamente, ¿no?, de imaginar qué escenario económico podía llegar a venir, ¿no es cierto? Vos marcabas la necesidad de un programa económico integral. Y justamente decías que normalmente eso no ocurría cuando los gobiernos apenas asumen, ¿no? Porque es como que el plan o el programa venía después. Así es. Hay antecedentes de eso, ¿no? Uno de los antecedentes es el plan austral de Alfonsín en el 85, que fue, la democracia retorna en el 83, el programa es recién del 85, el primer plan armado estructuralmente, y lo mismo pasó con el tiempo de Menem, con el plan convertibilidad, que es del año 91, de los primeros meses del año 91, y Menem en el 89. Con lo cual la política obviamente se concentra primero en la elección y después empieza a pensar o delinear un plan. En términos de la economía argentina hoy, si uno lo compara con esos planes... ¿Habrá margen para esperar tanto tiempo? No hay margen. De hecho, hay dos frentes claros. Un frente es la deuda, la renegociación de la deuda, que eso está relacionado con el perfil del nuevo ministro de Economía. Guzmán es un académico ligado al estudio de reestructuraciones de deuda. Reestructurar la deuda es decir, cuáles pueden ser los futuros pagos de deuda acorde con las capacidades productivas de repago del país. Que ahí yo creo que el ministro responde ese perfil. El otro, que anunciado por el presidente Alberto Fernández en su discurso inaugural, es la idea de un pacto social al estilo del que llevó adelante Helvar en el 83. Ahí están los dos frentes. El del pacto social, a mi criterio, responde a la idea de recuperar un sendero de crecimiento de la economía y al mismo tiempo un proceso distributivo. Y sumar todos, ¿no? La idea de pacto social es decir, en una mesa ponemos todos, ponemos industria, ponemos trabajadores, Estado, y ver de qué manera podemos tratar de negociar
las pujas distributivas que el propio presidente se advirtió que se van a venir. No, totalmente. O sea, el pacto social permite esas dos cosas. Una es distribuir las cargas del peso de acomodar la economía, y la otra es que si la economía entra en un sendero de recuperación, la distribución de esa recuperación sea relativamente equilibrada entre los sectores. Bueno, ese tipo de programa nosotros tenemos una experiencia. Yo he estado, de hecho hay economistas vivos de los que trabajaron en el programa de Helband del 73. Yo, bueno, he estado estudiando varias veces cómo se confeccionaba ese acuerdo. O sea, es un proceso que nace desde la voluntad política, como generalmente todos los procesos económicos, requiere una fuerte estructura política que sustente eso. Antes de la nota hablamos justamente de cómo se pueden ir estructurando la fuerza de poder dentro del propio gobierno, ¿no? Requiere una estructura política muy sólida, y a partir de ahí un programa económico consistente. Yo lo que veo es que la negociación con la deuda, que tiene un perfil, y el pacto social tienen que estar armados dentro de una misma estructura de un programa. O sea, no puede haber un programa pensando en el pacto social y otro programa de reestructuración de la deuda por fuera, porque uno de los dos va a tener límites. Claro, porque evidentemente hay una cosa que es medio contradictorio con la otra, ¿no? O sea, cuando hablamos de repartir, de tratar de generar mayor dinamismo y consumo interno y estancar el dólar, y eso también tiene repercusiones con lo otro que significa el repago, ¿no? Exactamente, con las posibilidades concretas de pago. O sea que eso tiene que estar amalgamado de alguna forma. Lo mejor es que ese tipo de procesos estén concentrados en una función. O sea, que exista una persona responsable de coordinar fuertemente eso. Yo no sé bien, no he podido ver cuál va a ser cuál es puntualmente el esquema que está pensando Fernández, pero aparentemente está atomizado, ¿no? Similar, no digo igual, pero similar a lo que había planteado Macri en su momento, ¿no? Tener un área de economía bastante, o sea, una producción que va a tener también injerencia, ¿no es cierto? El ministro de Producción es independiente del ministro de Economía. Y ahí hay que ver, porque si el ministro de Producción tiene un rol y el ministro de Economía tienen otro, y esos roles no están perfectamente articulados, eso es un problema para la política económica. Bien. Hablamos recién de deuda, ¿no es cierto? Que por lo menos la información habla de una reestructuración, reperfilamiento, o el concepto que uno quiere decir, que todavía no se sabe mucho, porque no hay mucha información, ¿no es cierto? Si se va a tratar de, reestructurar la deuda, o tratar de bajar, digamos, la deuda, o extender los plazos. Bueno, eso todavía no está claro. Hablábamos del pacto social, que va a tener una repercusión hacia adentro seguramente. Tasas de interés, ¿qué es lo que ves en ese sentido? Las tasas bajaron un poco, se está hablando de tasas negativas con respecto a la inflación. La verdad que no tengo instrumento para decirte puntualmente qué puede pasar, pero intuyo que el ministro de Producción habló reiteradas veces de generar estímulo a la pequeña y mediana empresa, y el problema financiero en la pequeña y mediana empresa es un problema evidente, ¿no? Hay un problema de ahogo financiero muy importante, y el hecho de que la economía tenga un cepo tan estricto permite trabajar sobre las tasas de interés con mayor libertad que anteriormente. Entonces no me extrañaría que se modifique la situación de tasas de interés. Eso no. Obviamente, una vez que asuma puntualmente un equipo en el Banco Central y que empiecen a articular política, ¿no? Pero no me sorprendería que haya un cambio de eso. Lo que sí, por ejemplo, vos mencionabas recién el caso de la deuda. El caso de la deuda, evidentemente, es, en términos puntuales, impagable. O sea que sí o sí vamos a una reestructuración. Bien. ¿Consumo? ¿Estará la posibilidad de que, comience a dinamizarse el consumo? Es como una promesa electoral. Pero ahora hay que ver de qué manera se articula y de qué manera eso puede llegar a tener consecuencias sobre uno de los problemas más fuertes que tiene Argentina, que es la inflación. ¿Cómo ves eso? Eso va a depender de la consistencia que tenga el programa y de la coordinación que se puede dar dentro del pacto social. O sea, la experiencia que te da en el pacto social es que es posible coordinar expectativas nuevas en un trabajo de ingeniería fino.
Digo un trabajo de ingeniería fino, Sí, porque sí, un sí, pacto seguro, nosotros algo. pensamos que un pacto social es juntar mucha gente en una mesa y no, es pensar la nominalidad de la economía, pensar qué rol va a jugar cada sector, pensar cómo hacer convergentes variables, cómo hacer convergentes variables de markup, variable de salario, variable inflación, variable producto, cómo converger consumo en base a eso. Y la experiencia del pacto social, bueno, en eso han generado resultados positivos. La inflación durante el pacto social de 73 tuvo una caída sumamente importante y la economía se reactivó. Así que es posible. Bien. ¿Sí? La última, ya como para ir cerrando, cuestión fiscal. ¿Da para seguir ajustando el No, de hecho el torniquete? ministro dijo que no lo va a hacer durante el próximo año. Yo creo que la idea, por eso es que pongo el acento en el pacto social, la idea es intentar recuperar la economía en un sendero que permita a las cuentas públicas avanzar hacia un superávit, pero no ir hacia un proceso de ajuste que genere un superávit. Porque aparte de eso, después se entra en una lógica donde el ajuste genera mayor Claro, déficit sí, y, seguro, y es contraproducente. Entonces la idea sería, primero, reactivar la economía bajo una estructura similar a un pacto social o bajo la reestructuración de la deuda, y en base a eso ir generando un superávit que el ministro ya anunció que la Argentina va camino o debería ir camino a recuperar un superávit para hacer sustentable el pago de deuda externa, ¿no? Bien, Alejandro, bueno, como siempre, un agradecimiento grande porque nos hayas acompañado aquí en Cadena de Valor para, bueno, para pensar, para tratar de imaginar por dónde vendrá, porque todavía falta información. Y bueno, y seguramente ya te comprometemos, ¿no? Seguramente en el próximo tiempo estaremos hablando, ¿no? Ya cuando haya por ahí más cuestiones concretas, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y será un gusto. Bien, nosotros vamos a la pausa, enseguida regresamos.